Bueno, para los que están ingresando ahora recién, el vivo es de, lo que vamos a hablar es de musicoterapia. Eh, bueno, Agustina les va a contar qué es musicoterapia. Tenemos una invitada de lujo. Eh, ¿Qué más decirle antes de empezar el programa? Porque le tendré que sumar. Los chicos que hacen los flyers, las ediciones y todo, son Martín 22 Rojas, Nai.dale, que si los quieren buscar en Instagram, si necesitan trabajo en multimedia, está bueno que se consulten con ellos. Eh, Como quien darle una mano, más que todo en esta cuarentena que también nosotros teníamos pensado facilitarle un poco lo que es el trabajo en casa o también un poco a la gente que la está pasando un poco más difícil. Así que si alguno necesita un trabajo multimedia, lo busca a los chicos. Bueno, la sumo a Agustina entonces. Hola, Oh, uy, ahora se ¿dónde está, escucha bien. dónde está tu mate? Porque Mi este era el mate, encuentro de aquí. mates y... Sí, aquí Ah, está. muy bien. Te escucho muy Ah, bueno, bueno. bajito. A ver si Si te puedo grito, conectar a un parlante. a ver. Ah, ahí está mejor. A ver, probemos. Pruebo una vez más. A ver, ahí me escucho. Si hablo Sí, sin sí, auricular, sí, ¿se mejor. escucha mejor? Tiene, tiene auricular. Sin auricular, listo. Bueno, como les presento quién es Agustina. Agustina, la conozco, ha sido la musicoterapeuta de mi mamá. Para quienes no sabían, mi mamá tuvo cáncer de páncreas, ha estado siendo tratada en el Austral y Agustina forma parte del equipo de cuidados paliativos de ahí. Y ella en particular ha sido muy especial para mi mamá y la terapia, la sesión que ella nos ha brindado, nos ha volado la cabeza. Y también ha sido un punto clave en el proceso que muchas veces a uno no le gusta encarar, que es el dolor e inclusive la muerte. No solamente eso, sino que tiene un currículum bastante impresionante. Es docente de posgrado, es docente en la UBA, está actualmente con una magistratura en investigación en metodología de la investigación científica. Aparte de trabajar en el Hospital Austral, trabaja en el CESAL, es violinista, también es guitarrista, porque con nosotros está con la guitarra Para acompañarme. para acompañar. Y, y ¿me estoy olvidando de algo? No, par, más allá de que siempre es una buena oportunidad para mi disciplina, que es una disciplina muy, no nueva, porque es una disciplina que surgió en 1960 en conjunto con la psicología, o sea, es una disciplina que tiene muchos años y en Argentina tiene sus años también, pero que por varios motivos no ha tenido el crecimiento de otras disciplinas, no como la psicología. Entonces siempre es una buena oportunidad difundir lo que hacemos, lo que es la musicoterapia, porque la realidad es que la mayoría de las personas desconoce completamente de qué se trata o tira de lo que se trata. Eh, Así que bueno, siempre es una buena oportunidad para difundir y por otro lado, cómo decirte que no a vos, o sea, en lo personal, eh, nada, compartir este momento con vos y para mí también fue, bueno, fue lindo y me siento agradecida de haber podido compartir y de haber podido colaborar en el proceso de ustedes como familia. Así que nada, un gusto estar acá Justamente en este vivo. esto que vos decías, como disciplina que no ha trascendido tanto, Sos la a mejor. mí me sorprendió. No te escucho bien. Esto es muy casero. Que mi mamá acaba de escribir, sos la mejor. Saludos, Estela. Em, para nosotros ha sido, por ejemplo, pensaba esto, el privilegio, porque para los que somos al interior, realmente uno vive como esta terapia como un privilegio y justo antes de ayer estaba en un curso de actualizaciones del COVID y todo lo demás de España, de Ramón y Cajal. Y ellos como que tienen muy naturalizado todos estos protocolos, estos servicios, o sea, sanitarios con muy alta eficiencia, con lo último, lo último. Y ahorita que en Argentina
creo que saliendo de Buenos Aires hay buenos servicios de salud, pero hasta ahí no más. Entonces yo pensaba cuando hace poco, también no tan cercanos, pero hemos tenido experiencia de partida, y decía, qué loco lo de mi mamá de poder tener esto, y yo en el caso de poner hasta esto de musicoterapia, que cuando les contaba quedaban así como diciendo, ¿qué es? ¿Se han Que puesto en se... meditar? Mm. Bueno, pero ¿Contarlo se llama? ahí hay un detalle, hablando bien de nuestro país, que siempre, por lo general, en comparación con otros países, sobre todo europeos, uno se tira un poco para abajo, y sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de salud, pero en este caso, específicamente en mi disciplina, en Argentina desde el 2015 existe la ley de ejercicio profesional de musicoterapia. No así en otros países, no así en España, por ejemplo. Hay musicoterapeutas en España, pero no es una carrera de grado, no es una licenciatura, es un máster que se hace, que pueden hacerlo médicos, psicólogos, alguien que ya tiene una carrera en salud, y hace este máster, pero no tienen ley de ejercicio profesional, entonces no forman parte del ámbito hospitalario, o sea, de planta. Nosotros acá en Argentina tenemos musicoterapeutas en los equipos de salud mental, o como en mi caso, en el de cuidados integrales, paliativos, en otros servicios de rehabilitación, en hospital público y en hospital privado, porque está ese cargo, está ese nombramiento, pero no en España, por ejemplo. Los musicoterapeutas que hay entran en los hospitales, pero de la mano de alguna fundación o algo así un poco más informal. Nosotros en ese sentido estamos bastante más avanzados que ellos. Creo que eso merece la pena aclarar, que es algo bueno que logramos. Bueno, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, entonces les cuento un poco qué es la musicoterapia. La musicoterapia es una disciplina de la salud, ¿no? Sobre todo, bueno, como les contaba, en este país es una disciplina que se estudia en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero hay varias universidades donde se estudia. Acá en Buenos Aires, después en Córdoba y en Mendoza. La única universidad nacional, bueno, la de Mendoza es Universidad Nacional y UMASA, y acá en la UBA y después universidades privadas. Es una disciplina de la salud en donde se utiliza la música y otros elementos de la música en función de los objetivos terapéuticos, en distintos entornos, como puede ser el entorno educativo, el entorno comunitario o el entorno hospitalario, en muy diversas poblaciones. Quizás lo que uno más se conoce, o la representación social de la musicoterapia para la gente, tiene que ver más con lo que es el trabajo en discapacidad con niños. Eso por ahí es lo más difundido, o por lo que yo les voy preguntando también a las personas o a los pacientes, bueno, ¿qué saben sobre musicoterapia? ¿Qué les parece que uno puede hacer acá? ¿Qué les dice la palabra? Desde la intuición, más o menos, viene siempre por ese lado. Tal vez porque es la población donde más hay demanda, y tal vez también lo que más se difunde. Pero, y no así se difunde por ahí el trabajo que tiene que ver más en el ámbito médico hospitalario, que es al que yo me dedico. Hay varios hospitales donde hay musicoterapeutas, pero todavía el trabajo, o sea, en el hospital donde trabajo yo, que vos mencionás, el Hospital Austral, hace 3 años que estoy, y no había musicoterapeutas anteriormente. Es un hospital que tiene 20 años, que justo ayer cumplió 20 años, y no había demanda y no se preguntaban sobre la musicoterapia. Y si bien, o sea, imagínate que a la comunidad le cuesta entender de qué se trata, pero al profesional de la salud también. O sea, también confunden mucho cuál es el rol que cumplimos en los equipos todavía. Entonces, cuando uno entra a una institución, tiene como mucha responsabilidad, o sea, más allá de trabajar bien, que es algo que, no sé, por ejemplo, en tu caso, vos entras al hospital, sos médico de X especialidad, y entonces tu único trabajo es trabajar bien y hacer bien todo lo que tenés que hacer. Bueno, los musicoterapeutas tenemos un segundo trabajo, que es estar todo el tiempo explicando y difundiendo qué es lo que estamos haciendo al resto de los profesionales de la salud, o a toda la comunidad del hospital, digamos, porque tal vez para ellos lo que hacemos nosotros es lo que significa la musicoterapia entera. O sea, como no conocen lo que hacemos nosotros, para ellos va a ser la musicoterapia, toda. Entonces, yo creo que en eso tenemos mucha responsabilidad de
de trabajar bien y de además esta segunda pata, que sería también como medio psicoeducación de qué es y qué no es, también como derribar algunos mitos. Y eso a veces, bueno, uno tiene que tener como ese espíritu, porque si sos musicoterapeuta y te cansa explicar qué es la musicoterapia, creo que perdiste la primera ronda. Te tiene que gustar ese ejercicio porque te lo van a preguntar siempre y es como parte del trabajo. No solo a todos los profesionales, sino incluso a los pacientes. O sea, cuando yo empiezo un proceso con algún paciente, lo primero que tengo que hacer es preguntarle, primero explicarle de qué se trata y después preguntarle si quiere, si le parece que eso lo va a beneficiar, si va a ser una terapia adecuada para el paciente. Tal vez no lo sea y tal vez a priori uno ya sepa que no lo es, o tal vez uno lo puede proponer y que los pacientes puedan, bueno, con la información que tienen, elegir si quieren, si se animan o no. Pero en principio, como no saben de qué se trata muchas veces, uno tiene que tener toda la paciencia de explicar y también de ver cuál es la mejor forma de explicarle a cada paciente, porque algunos, a cada paciente y a cada persona, ¿no? Algunas personas capaz que requieren una explicación como mucho más científica, otras necesitan algo como mucho más simple, o incluso otras personas por ahí te dicen, bueno, vamos a lo práctico, bueno, ¿qué experiencias musicales utilizaríamos? O vamos, empecemos, y ahí entienden de qué se trata. Como que ese primer momento de encuentro es crucial para todo el resto. Y que otras disciplinas no requieren ese primer momento, digamos. El psicólogo no se toma todo ese tiempo para explicar esto en la primera sesión. Ya todos sabemos lo que significa la psicología, qué es lo que se espera del psicólogo, de su rol, qué es lo que uno como paciente debería hacer o no hacer en esos diálogos, pero no pasa así con el musicoterapeuta. Entonces, la primera sesión, gran parte de la sesión se va en explicar un poco de qué se trata. Bueno, me acuerdo justamente que mi mamá, cuando tenía la primera sesión, vuelve y me dice, tiene una sesión de musicoterapia. Y yo como, ¿de qué? Bueno, me empezó a contar que vos le habías contado, te le habías explicado, y ella no tenía idea. Y bueno, justamente eso es lo que contaba, que vos le habías preguntado si querían que canten, escuchar una canción y todo lo demás. Y bueno, los efectos positivos que he tenido en ella, la primera sesión. O sea, porque a partir de ahí, a nosotros en lo personal la música nos ha ido acompañando. Que ha sido, ella se complica una vez en noviembre, sale esa complicación y bueno, después la segunda vez que se complica. Cuando se complica en noviembre, ella después sale, yo no sabía, porque era una mujer también bastante cerrada, se llevó 20.000 secretos, una de las características de ella, y un día me dice que habían cantado ese día con ustedes una canción de Juan Luis Guerra, que le encantaba escuchar. Entonces le digo cuáles la ponemos y era esta, que se me dio el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo del título, yo no la conocía, me la enseñó ella. Por siempre, algo así, ay, no me puedo acordar. ¿Cómo era? Bueno, La tengo anotada en algún lugar, preocupate. a ver, para. Bueno, la cosa que Se cortó ahí, ¿no? corta. Ahí está. Bueno, la cosa que esa canción, ella me la comparte con una letra muy linda, que hablaba, si bien no me acuerdo el título, hablaba de esto, de cuando uno pasa por la tormenta, por distintas circunstancias de dolor, encontrar el amor en esos momentos. Y de ahí que la hemos empezado a cantar en la casa, sobre todo en esos momentos más feos o tristes, en los que se hace un planteo o en los que quizás la morfina no cumple su objetivo, o el tramadol. Entonces, por eso
contar en general de ese primer encuentro, un antes y un después. Pero te quería preguntar, siguiendo con el tema de qué es la musicoterapia, ¿es exclusivo de los médicos o va de los médicos, de los músicos, o puede ser alguien que no sea músico estudiar musicoterapia? Bueno, por ejemplo, en la UBA donde estudié yo, vos haces, además del ciclo básico, el CBC, tenés que dar un examen en donde acreditas conocimientos musicales básicos, porque la idea es que, bueno, uno sale recién de la secundaria, se supone que uno ya tiene ciertos conocimientos básicos, eh, que uno puede afinar, que uno puede cantar afinando, que uno puede usar algún instrumento armónico para acompañarse, ¿no? No significa que uno sea un músico de concierto en su instrumento, pero se supone que uno tiene un instrumento, que puede ser la voz o puede ser cualquier otro instrumento, pero que sabe usarlo, y que la idea es que mientras que uno va cursando la carrera, en paralelo, porque la carrera no te da conocimientos musicales, sería una carrera, si no, infinita, uno en paralelo tiene que ir estudiando música. Mientras yo hacía la carrera de musicoterapia, estudiaba el profesorado de violín en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y desde ahí después, bueno, seguí estudiando particular violín hasta el día de hoy. Me parece que en ese sentido también es una responsabilidad ética del musicoterapeuta seguir formándose en el plano musical, porque mientras mejor músico seas, vas a ser mejor musicoterapeuta, digamos, vas a contar con más recursos para poder usar a favor de los objetivos terapéuticos que te propongas con determinado paciente. Entonces, la respuesta es sí, tenés que ser músico, y cuanto mejor músico seas, mejor. ¿Y qué similitudes o diferencias hay con lo que es la educación musical? Porque muchas Bueno, veces se confundían, puede ser, hasta había teorías como decía que podía un profesor podía hacer musicoterapia, pero creo que no es así. claro, bueno, hay ahí como un punto clave, digamos, el único que puede hacer musicoterapia o llamar musicoterapia a lo que está haciendo es un profesional recibido con título de musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia. Y nuestra ley de ejercicio profesional lo aclara como muy claramente. Entonces, nos vemos muchas veces acá en Argentina, un montón de veces vemos flyers o artículos donde se menciona musicoterapia. Eso no es porque la persona no es musicoterapeuta. Entonces, eh, digamos, lo clave acá y la diferencia fundamental es de la música, incluso de la educación musical, como vos decís, o incluso también de, por ejemplo, un médico que utiliza la música. O sea, el uso de la música en un entorno de la salud. ¿Cuál es la diferencia entre un musicoterapeuta? Que ahí la diferencia incluso es todavía más imperceptible capaz para alguien que no es musicoterapeuta o que no tiene idea de qué se trata. Bueno, la diferencia fundamental es que en la musicoterapia, punto número uno, hay un musicoterapeuta. Entonces eso ya cambia completamente. Después, que hay un vínculo entre ese musicoterapeuta y ese paciente y su familia, ¿no? Porque uno no solo trabaja con el paciente, sino también con su familia, como en este caso. Que hay un proceso en el tiempo, que ese proceso a veces puede ser una sola sesión focal, porque más en el ámbito en donde yo trabajo, ¿no? En el ámbito de las enfermedades crónicas, que a veces no hay posibilidad de hacer un proceso que lleve muchas sesiones, pero aún sea una o dos sesiones, ese proceso es sistemático, porque incluye una evaluación inicial, en donde uno se conoce con el paciente, con su familia, entiende cuáles son las necesidades que tienen, se piensa en conjunto con el paciente y con la familia qué es lo que pudiéramos trabajar juntos en esta área, qué es lo que se podría abordar desde la musicoterapia. Después hay una implementación de distintas experiencias musicales a modo de técnicas que usamos los musicoterapeutas, que pueden ser activas o receptivas, que si querés después lo charlamos, cuáles son todas estas experiencias. Y hay una evaluación posterior que tiene que ver con, bueno, cómo resultó eso que se implementó, desde lo físico, cómo resultó desde lo emocional,
que puede ser muchas veces lo que el mismo paciente refiere, o incluso muchas veces podemos tomar algunas medidas cuando trabajamos sobre el manejo del dolor o sobre la ansiedad, incluso podemos tomar algún cuestionario o algunas, no sé, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, si nuestro objetivo era que el paciente se relaje, o un EVA si estábamos midiendo el dolor, digamos, podemos utilizar un montón de herramientas que tienen que ver con la musicoterapia o no, o tienen que ver con herramientas que se comparten en el equipo, como el ESAS, que es una herramienta específica de los cuidados paliativos y que mide los síntomas prevalentes. Entonces, digamos, es un proceso en el cual hay un psicoterapeuta que está formado y hay un vínculo un vínculo terapéutico con ese paciente y esa familia. Entonces los objetivos son distintos, ¿no? En la educación, bueno, los objetivos van a tener que ver con la pedagogía, con que, por ejemplo, si es una clase de instrumento, aprendas un instrumento. Aunque acá hay una como también delgada línea, porque a mí me ha pasado en el hospital de una paciente que quería aprender piano, porque era el sueño de su vida aprenderse una melodía en el piano. Y bueno, entonces ahí un poco de pedagogía estamos aplicando, pero el objetivo no es solo que aprenda a tocar el piano, sino todo lo que puede significar para esa persona aprender esa melodía, hacer una revisión de su vida, era algo que tenía pendiente, qué es lo que puede expresar después a partir de esa música, de lo que compuso o de esa canción que eligió para ejecutar. Esas son un poco las diferencias. Sería como que en la musicoterapia la música es un medio para un objetivo mucho más mayor de lo que es en el caso de una educación en la música, que el fin es la música, o sea, saber El fin, tocar. claro, hay un fin estético y acá hay un medio y no siempre tiene que ser estético en el sentido de algo bello, algo que suena lindo. Capaz un paciente no tiene un entrenamiento, no canta de una forma afinada, pero no importa, eso le está sirviendo para los objetivos que nos planteamos. O sea, el enfoque. Y hablando un poco de vos, ¿qué es lo que te ha llevado a elegir esa carrera? Porque como vos nos contabas en un principio, no es una disciplina que sea muy conocida. ¿Cómo es que has llegado a conocer esa disciplina? ¿Qué es lo que te movió dentro para estudiar y todo lo demás? Bueno, desde muy chica que aprendo música, desde muy chiquita, cuando mis papás, bueno, por supuesto esto tiene que ver con mis papás, que ellos me han estimulado porque ellos también hacen música, entonces ellos iban a un coro y a mí y a mis hermanos nos llevaban a un jardín musical, que hoy es re común los jardines musicales, pero en esa época no, o sea, hace 30 años, 25 años, no era tan común encontrar uno. Y que casualmente trabajaba una musicoterapeuta ahí, que yo creo que era de las primeras recibidas, porque no hace tanto que existe en la UBA por lo menos la carrera. Y empecé a estudiar música. Terminé después eligiendo mi instrumento, bueno, que es el violín. Pero bueno, me daba cuenta que no me completaba del todo la idea de tocar arriba de un escenario, de tocar para alguien, de ejecutar obras, digamos, como que necesitaba esta como segunda pata que era la relación con el otro, las relaciones humanas. Me interesaba también, bueno, la psicología, entonces, y la verdad es que no me acuerdo cómo llegué a dar en qué momento me enteré de que existía la carrera, pero cuando me enteré dije, listo, o sea, 1 más 1, esto es lo mío. Pero igual no fue fácil, o sea, durante los primeros años de la carrera fue muy difícil porque hasta el momento en que no tenés prácticas aprendes muchas cosas de teoría, digamos, es una disciplina que se arma en base a otras disciplinas. Entonces los primeros años aprendes cosas de psicología, cosas de neuropsicología, de biología, y decís cómo uno todo esto con la musicoterapia, ni idea. Entonces ahí también como que dudé, bueno, esto realmente, ¿qué es? Y bueno, en lo personal tuve dos experiencias en mi familia y acá como que me fui por el camino de los
de los cuidados paliativos, del trabajo con las enfermedades crónicas, con mis dos abuelos fallecieron de cáncer también. Los dos, bueno, ahí en el mismo año, con 3 meses de diferencia, los dos tuvieron un mes internados. Y el proceso fue difícil con ellos porque, digamos, estaba toda esta cuestión de la persona que está muy enferma y está muriendo, pero no se habla de eso, ¿no? En cuidados paliativos se habla como de ese cerco de silencio en el que no se habla de lo que está sucediendo, ¿no? Uno dice, no, vamos para adelante, todo va a salir bien, y las cosas no va bien, la cosa va cada vez peor, pero bueno, uno por temor, también uno no lo quiere hablar con otra persona o no quiere darle la información completa porque cree que entonces va a bajar los brazos, bueno, un montón de cosas que también vos verás en tu trabajo diario con las personas. Es difícil. Yo no sabía de la existencia de los cuidados paliativos, pasé por esa situación y me hacía ruido esa situación, digamos, no me era natural, me hacía ruido como, pero ¿por qué no se está hablando? ¿Por qué no están teniendo la posibilidad de despedirse, de hacer una revisión de la vida, de ver qué es lo que les quedó pendiente, decir lo que quisieran decir? Me hacía mucho ruido esa situación, pero no conocía, bueno, qué es lo que se podía hacer con eso. Y en el caso de ellos, bueno, yo ya estaba como por la mitad de la carrera, y en especial con mi abuelo, que era muy tanguero. No me olvido más un día, a mí también me encanta el tango, y no me olvido más un día con mi abuelo, que él había venido de terapia intensiva, había bajado de terapia intensiva, entonces estaba con todos los síntomas de la post-terapia, bastante desorientado, y estábamos en la habitación, y entonces yo le dije, le empecé a cantar algunos tangos. Entonces yo le decía, bueno, vos decime que... Él está desorientado, no se acordaba ni cómo se llamaba, o sea, a ese nivel. Pero de repente yo le empecé a cantar pedacitos de tango y le decía, decime cuál es el autor, cuál es el título, algún recuerdo que tengas con esa canción. Y era impresionante cómo se conectó en ese momento con su vida, con su historia, con empezar a contarme cosas que yo no sabía. Y ahí dije, wow, es impresionante lo que se puede hacer con la música en estos momentos. Y entonces yo entendí que ahí yo hice mi despedida, que tal vez otros no tuvieron esa posibilidad. Y entendí también esto de la música como lo inefable de que uno incluso hasta puede despedirse con una canción de alguien sin tener que hablar de eso, sin tener que ponerlo en palabras. Y eso también me pareció muy interesante porque a veces es muy difícil para algunas personas ponerlo en palabras. Entonces es un medio que ofrece otras facilidades en ese momento tan difícil que es el final de la vida, y que podría vivirse de otra forma, ¿no? Como nosotros tuvimos la posibilidad de vivirlo en ese momento. Y creo que todos deberían tener el derecho o la oportunidad de poder vivirlo como lo viviste vos. Creo que esa es mi misión. Eso me quedo pensando, ¿no? Eso que vos decís, despedida, creo que ha sido la palabra clave de lo que ha generado en nosotros la musicoterapia, cuando lo hemos tenido con mi mamá. A ella también creo que le cae la ficha en un momento, porque en el caso de mi mamá ha sido duro y lo hemos enfrentado desde un principio porque ella era médica, caso de yo estoy estudiando, y me acuerdo que cuando a mí me llaman en agosto, el 2 de agosto por ahí, y me dice una compañera que bueno, que la había notado muy flaca, que esto que lo otro, y se le hemos pedido una tomografía y tiene una masa del páncreas. Y ahí empezó todo. Cuando a mí me dice tiene una masa en el páncreas, yo estaba estudiando cirugía para rendir, y ya está. O sea, en mi cabeza ha sido el 18% llega a los 6 meses, o sea, con mucha suerte, si no es más de los 3 meses. Me acuerdo que ha sido una figura en la que un amigo me llevó en el auto
que han sido 16 horas de ir llorando y pensando en todo, porque eran 3 meses en promedio lo que ella iba a estar. Cuando yo le doy la noticia a ella, lo mismo está en la cabeza de ella. Fue como el shock de decir, y gracias a Dios que ha aparecido justo un grupo, que ha sido el grupo de Hacemos a Lucky, es como que nos ha animado, porque es como que vos te quedas, sabiendo el final de la historia, no teníamos esa, siempre que mi mamá decía cuando iba a la terapia metabólica, dice, yo les envidio, dice, a los pacientes de las esperanzas que tienen, dice, porque como al no saber, me dice, Claro. van y toda una energía, y yo sé cómo termina esto, me dice, sí, hay veces como que eso me jugaba en contra, decía ella. Entonces, siempre está esa lucha, ¿viste? De hablarlo, pero no hablarlo, de decirlo, pero no decirlo. Entonces nosotros hemos encargado de decir, bueno, tenemos 2 planos. Vamos a tomar el plano de decir, vamos a salir que esto que el otro, pero pensemos en qué pasa si no salimos, si no estás, y empezar a hablar. Y cuando tiene la primera sesión, ella me cuenta que cuando vos empezás a cantar, que era la canción de David Bisbal, se quebró. O sea, adentro algo se quiebra, un cascarón, una estructura, y la realidad, pero acepta la situación y acepta que también es parte de un proceso todo esto. Y cuando los días siguientes tenían otro sabor. O sea, un sabor más rico, más dulce, más aprovechado, tanto en la relación de nosotros, y lo más playero, por decir así, es que ella me dice, ¿sabes qué es lo que a mí me huele a la cabeza de todo esto? Que me pasó el dolor. Por ella le dolía la panza, visto que el cáncer de páncreas es muy doloroso, todavía creo que no estaba con morfina, estaba con tramador, y dice, me pasó el dolor, sentía como un hormigueo en la panza y no tenía dolor, no puedo creer. Qué importante lo que Bueno, vos decís. en el caso de ustedes también, o sea, había un soporte espiritual que a ustedes los sostenía mucho. Y desde ahí se trabajó un poco desde la música, sobre todo en esa dimensión, que no todos por ahí la tienen tan presente o tan cultivada. Justamente algo también más personal que me decía de la primera sesión es como que ha tenido ese encuentro con Dios, un encuentro para el cristiano, visto que cuando vos le hablas de muerte, sobre todo en esta época que es todo positivismo, todo como que si fuese un genio de una lámpara que vos le pedís cosas y te la da, es durísimo. Y el silencio ese es durísimo, y más cuando ponen en el caso de ella 50 y pico de años, y ella me dice que bueno, que había tenido un encuentro cuando vos le cantabas la canción de David Bisbal, Te voy a amar, hasta el final, sentía como que si Dios le cantaba. Y ahí le cae la ficha que bueno, que la vida es así, uno nace, se muere, pero no es el fin, es parte de una etapa, de un ciclo, obviamente lo que nosotros creemos en la fe, pero que aún en esos momentos de dolores, Dios está, digamos, en esos valles. O sea, el amor no es todo color de rosa, sino que tiene valles, tiene montes, tiene días grises, y eso, digamos, es un amor genuino, ¿no? Eso creo que sí, es muy importante, sobre todo para ella, también para nosotros. Me acuerdo después de la última sesión que habíamos tenido con Mirta, Victoriana, ¿te acuerdas que habíamos cantado en grupo? Uh-huh. Eso también para que eran de pocas palabras, son de pocas palabras, y con mi mamá también, ha sido como esa despedida. No me olvido más, que dice, ¿qué canción les gustaría que cante, que le gustaría dedicar a Lucrecia, que le preguntabas? Y ellos te tiran unas canciones que tenían. También creo que ha sido distinto para ellos. Te hago una pregunta de los pacientes terminales. ¿Siempre has trabajado con pacientes terminales o has tenido otras áreas? Bueno, en cuidados paliativos no solemos usar la palabra terminal. Creemos que algo no se termina, sino el lema podría ser algo así como vida en el final de la vida, ¿no? Como rescatar esa parte. Nos gusta más. Digamos, me dedico al trabajo con adultos con enfermedades crónicas. Ahí, en lo que tiene que ver más, digamos, con lo orgánico, en lo que es cuidados paliativos, que el 99% de nuestros pacientes son pacientes
oncológicos, y, y después a las demencias, en este centro que vos mencionabas, en el Centro de Salud Cerebral, para también adultos mayores con deterioro cognitivo leve, moderado o avanzado. Bueno, ahí es un enfoque completamente distinto porque tiene que ver con, sobre todo con la estimulación cognitiva, digamos, cómo puede la música ayudar ahí en lo que tiene que ver con la memoria, la atención, las funciones ejecutivas. Bueno, hay mucho trabajo para hacer ahí, muy distinto al, al trabajo con los pacientes en el hospital. Y hablando de los pacientes con enfermedades crónicas, que, ¿por qué les alivia el dolor? O sea, ¿por dónde va? Porque, por ejemplo, esto que te contaba mi mamá de decir, me pasó el dolor. Y ella lo que estaba chocha, y te acuerdas que creo que hemos hecho 2 o 3 más sesiones con ella, ¿no? Sí. Antes este, ella quería tener su sesión de musicoterapia. Y Bueno, hay un libro entero sobre música y manejo del dolor. eh, y ahí mencionan, digamos, todos los receptores que se comparten, los que se inhiben, los que la música inhibe. Y después está toda esta dimensión de la música como distractor de la atención. O sea, el estímulo musical como muy fuerte en la distracción de la atención. Entonces eso nos corre un poco desde lo que es la percepción de la persona del dolor, más allá del dolor como algo físico, ¿no? El dolor como algo más que lo físico, multidimensional. Eh, y la música como evocadora también de recuerdos, de sensaciones, cómo podemos hacer para fortalecer otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, hay muchas experiencias y técnicas de musicoterapia receptiva para el manejo del dolor que tienen que ver con cómo la música puede combinarse con otras estrategias cognitivas como la atención, como la meditación, como sesiones de relajación, digamos, cómo puedo usar la música incluso para usar la música como un facilitador externo para que se sincronice con algunos signos vitales como la frecuencia cardíaca y respiratoria y entonces promover un estado de relajación. Bueno, hay muchas experiencias ahí que uno va diseñando en cada caso, ¿no? Porque hay experiencias así como estándar o técnicas estándar, pero después la música que uno usa la tiene que todo el tiempo adecuar a ese paciente o esa familia, porque vos recién mencionabas, no sé, algunas canciones que habíamos utilizado con tu mamá, no las propuse yo, digamos, lo primero que hacemos, lo segundo que hacemos, porque lo primero es explicarles qué es la musicoterapia, y lo segundo es, bueno, ¿cuál es la música significativa? ¿Qué música te gusta? ¿Qué escuchas? Conocer un poco cuál es la historia musical de cada paciente, cuál es la historia y cuál es la historia musical de cada paciente. Y entonces ahí vamos descubriendo y armando un poco, porque, por ejemplo, si nuestro objetivo es relajarnos o crear sensaciones de calma, de seguridad, y bueno, no va a ser la misma música que a vos te calma que la que me calma a mí, por ejemplo. Siempre me acuerdo de una paciente que me dijo una vez que no iba a yoga porque esa música la ponía muy nerviosa. Y yo pienso, bueno, es música que tiene todas las características formales que debería tener una música para promover la relajación. O sea, una música que es suave, que no tiene muchos cambios, que es repetitiva, que no cambia en el volumen. La música es un juego de tensiones también desde la armonía, en donde hay tensión y esa tensión se resuelve y uno se queda tranquilo. Uno puede pensar en qué música puede promover la relajación, pero después hay un plus que tiene que ver con los subjetivos, digamos, qué música a mí me genera esa sensación, que tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con que tal vez yo asocié tal canción a algún evento en mi vida y entonces eso tiene una connotación negativa para mí o positiva. Incluso yo podría llegar con una música y que sea algo iatrogénico, porque yo llegar con una música que yo propongo y justo ese paciente tiene una sensación muy negativa con esa canción porque le pasó algo terrible que asoció a esa canción. Y entonces todos los objetivos que yo quería trabajar no funcionaron. Entonces es un trabajo muy artesanal.
porque tiene que ver con la ciencia, pero tiene que ver con el arte. Entonces, esa es la cuestión. Si tuviese solo que ver con la ciencia, tal vez sería, bueno, voy, aplico una técnica y sé que eso va a funcionar para todos. Pero como su otra pata es el arte, entonces eso cambia todo. Y justamente eso pensaba de la musicoterapia, como que es tener el equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Ujú. Y hablando justamente del tema de la pandemia, eh, que es por el cual empieza el vivo este, que era para participar de la circulación del conocimiento, eh, en tu trabajo diario con los pacientes, ¿tenías previsto ustedes tienen previsto un escenario de aislamiento con la persona, en la cual no pueden tener contacto, tengan que tener un cierto distanciamiento, o es la primera vez que les pasa? ¿Afectó eso de alguna forma? ¿Cambió eso en algo? ¿Son trabas? O sea, se volvió una traba para... Sí, mira, por ejemplo, en el hospital, o sea, tengo la suerte de trabajar en un hospital que no es porque sea mi hospital, porque tenga la camiseta de mi hospital, pero digo, en comparación con otros que conozco o donde he pasado, eh, y no se le da por ahí tanta importancia a lo humano. En el hospital sí, muchísima. Siempre hay reuniones sobre cómo se mejora eso, sobre cómo es la atención. Vos lo viviste, podés dar fe. Eh, no solo en mi equipo, digamos, en todo el hospital hay ese espíritu. Entonces, cuando pasó todo esto, el hospital no dejó, por ejemplo, los pacientes que no son COVID en otros hospitales no están recibiendo visitas, están totalmente aislados. Solamente el profesional de la salud, fundamental. Bueno, en mi hospital, por ejemplo, eso no pasó. Los pacientes que yo atiendo siguen recibiendo visitas, obviamente más restringidas, de a una persona, pero eso no se cortó como sí pasa en otros hospitales. Y se está pensando en cuál va a ser el protocolo para los pacientes COVID, llegado el caso, puedan recibir también alguna visita. Los pacientes por ahí que tengan dificultades o que estén en fin de vida, que puedan recibir una visita, que no mueran solos. Ese es el lema un poco en estos días, y se está empezando a pensar y a preparar el protocolo, a ver si eso es posible, se puede, de qué manera, pero se lo está pensando. Así que eso me parece... Buenísimo, pues. Más Bueno, allá de la visita virtual, no hay un montón de protocolos de, bueno, cuál va a ser la atención en mi caso de la psicóloga, salud mental, cómo se va a manejar virtual. Obviamente eso está, pero bueno, más allá de eso, que esté el familiar que quiera, que tenga esa posibilidad. sí, porque eso es lo duro y lo que se plantea justo, bueno, con mi abuela hablábamos el tema de eso, cómo hubiese sido una partida en este, digamos, escenario de lo que es el coronavirus. Porque nosotros hemos tenido el contacto, tenido las palabras, el abrazo, los besos, en este caso la musicoterapia, y vos ves que en la tele, o justamente como decís, en otras instituciones, no lo ves, si no sale, no lo vuelves a ver, y hasta hay algunos lugares que tienen un protocolo que no te dejan ni despedirlo, o sea que lo ves un día entrando al hospital y si no salió, entró al Es hospital la de los lugares, sí. y justamente... ¿Cómo? Lamentablemente sí, es lo que está pasando. Es importante esto de lo humano porque no es por ser chupamedia, pero dando fe de lo que vos decías del Hospital Austral. Nosotros cuando veníamos del interior de Santiago, nos dicen vayan a tal referente que es el número 1 en todo esto de páncreas, bla, 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 que era de otra institución. Nosotros vamos y era un tipo frío y como que me ha puesto 20.000 bloques siendo objetivo al típico médico, el típico perfil Doctor House, y siendo que ella es médica y como que sabía la historia, ¿me entiendes? No le podía dejar con esa incertidumbre. Entonces, por el tema de la obra social, que se consigue la derivación y todo lo demás, llegamos al Hospital Austral, lo atiende el cirujano Martín de la parte de hígado, del equipo de hígado, ¿cómo se llama? Martín Pasha, ¿puede ser? No. Son muchos, no los conozco a todos.
quedó Martín. Lo atiende él, le atiende a ella y él le dice, ah, mirá, bueno, es una colega, bueno, ven y te explico. Y le hablaba de igual a igual, se han ido a ver juntos la tomografía, eh, Me acuerdo. y eso era otra contención de mi mamá. Después sale y le dice, no, pero nosotros necesitamos la tomografía de aquí porque bueno, en el interior no tiene las mismas resoluciones, corte, bla, bla, bla. Y el que sí nunca me olvido que mamá quedó encantada es Federico Díaz Teli, que era la parte de diagnóstico, que él también la ha acompañado, estado en todo momento, en una tomografía. Uno está acostumbrado como que estás ahí en el pasillo, te meten, sales Sí, y qué importante es eso. Y volviendo al tema, que creo que es el objetivo principal de la musicoterapia y qué lindo que no se vea perjudicado por esto, por el coronavirus. mm. En mi hospital no, en otros la verdad es que sí. Eh, Nosotros lo que hicimos fue, más allá de que yo sigo con lo asistencial con mis pacientes, normal, al principio sí era, bueno, repensar el tema de los instrumentos, cómo se iban a limpiar, después, bueno, estuve ahí viéndolo con control de infecciones, eso se pudo resolver. Y después fue también encontrar otra beta, que un poco yo me venía dedicando a eso también, pero bueno, ahora más, y que es la atención a los profesionales de la salud. Entonces armamos unos, en mi caso, micro talleres de musicoterapia. Son micro talleres porque duran 30 minutos. Eh, Son pensados específicamente para reducción de estrés. Entonces es para todo el personal del hospital. Todo el personal del hospital puede 2 días a la semana. Hay horarios así cada media hora, talleres. Entonces ellos se anotan, bajan, hacen el taller receptivo y vuelven a sus trabajos. Así que eso lo vengo haciendo 2 veces por semana y en distintos turnos. Por ejemplo, la semana pasada fui el sábado al turno de la tarde, después tuve el turno de la noche. Hacemos lo posible para que llegue a todo el personal, que sobre todo en las primeras semanas, ahora está todo un poco más acomodado, y lo hacemos, bueno, a modo preventivo, ¿no? En este caso no podemos hablar de psicoterapia porque no hay un proceso ahí, es algo sí más estandarizado porque es pensado para un grupo, vienen grupos de personas de a 4, 5, 10 personas. Eh, pero bueno, sí tiene que ver con el uso de la música combinada con otras estrategias para reducir el estrés, y hay mucha evidencia de esto. Eh, y por lo que nos cuentan, les va sirviendo, les va siendo útil, así que bueno, yo estoy contenta con poder contribuir con ellos también en este momento. Esto de que justo toda la mochila se le carga últimamente al personal de salud, más la discriminación que hay. eh, Porque por un lado te aplauden, te dicen todo, son los héroes, y por otro lado te dicen no te acerques porque por culpa tuya nos estamos contagiando. O sea. Y Mm. qué lindo trabajo. Eh, Hablando de esto de la cuarentena, tocando el tema del coronavirus, eh, con respecto a las herramientas, nosotros podemos hacer solos, sin un profesional. ¿Qué es lo más parecido que podemos hacer a una sesión de musicoterapia en la casa? Eh, Nos serviría, por ejemplo, has visto que, ¿cuánto llevamos ya? Como 55 días aislados. En estos casos siempre hay crisis. En esas crisis, ¿se recomienda hacerse musicoterapia por sí solo o lo ideal es que no? A Que ver, estemos acompañados. autoadministrada por sí solo no existe, porque como te decía, para hablar de musicoterapia tiene que haber un musicoterapeuta, un proceso. Entonces el que quiera hacer musicoterapia durante la pandemia se comunica con un musicoterapeuta y se ve la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Hay musicoterapeutas que vienen haciendo sesiones de manera virtual. Yo tengo algunos pacientes con los que me manejo de esa forma, que veían sus domicilios, por ejemplo, y que bueno, hoy lo hacemos de manera virtual. Es muy distinto, eh, pero lo podemos implementar. Creo que lo que vos me preguntas tiene más que ver con cómo podrían utilizar la música, ¿no? Acá no hablamos de musicoterapia, pero sí podemos hablar de, porque la música, el uso de la música no es patrimonio del musicoterapeuta. Entonces, eh, más allá de la musicoterapia como disciplina de la salud, como proceso terapéutico, necesidades y objetivos, podemos hablar de cómo uno puede utilizar la música para mejorar su calidad de vida, para sentirse mejor,
para relajarse, para aliviar el estrés, para expresarse, y eso me parece que cada uno es una búsqueda personal y todo el mundo lo hace de manera intuitiva, digamos, sin necesidad de saber nada sobre la musicoterapia. Me parece que sí, que es una herramienta o que es como otros artes que en este momento es necesaria, que muchos están animando a, no solo los que son músicos, a usar, así como hay mucha gente que ahora está haciendo meditaciones o yoga y en otro momento de su vida por ahí no lo hacía. Entonces sí, obviamente que puede contar con eso. Y con respecto a esto que me decías de las herramientas como una herramienta más en la música, ¿algún tip o algo en particular que vos digas, mira, si escuchas de esta forma, si te tomas este tiempo, o no cambiaría, eso es más personal, una búsqueda más artística, por el lado del arte y no tanto de la ciencia? No, a ver, hay reglas generales en relación a cuál es la música que puedo utilizar para, por ejemplo, relajarme. Pero a esas reglas generales siempre se les tiene que combinar lo individual. Entonces, yo tengo como como una guía de preguntas que me armé, que puedo pasarlas, me pueden contactar y se les puedo pasar, que es como una guía para orientar a cada uno en la búsqueda. Esto es como una habilidad que se llama competencia musical emocional, así lo llaman los científicos que se han dedicado a investigar este tipo de cuestiones, ¿no? De la música y el estrés, fundamentalmente esa combinación. Lo llaman competencia músico-emocional a esta habilidad que se entrena, que tiene cada persona de poder, en principio, distinguir, en principio pensar cuál es la música, por ejemplo, para seleccionar una buena música que a mí me calme, en principio tengo que poder distinguir qué emoción me provoca cada música, que por ahí para mí es muy normal, porque yo me dedico a esto, entonces, o para algún músico es como intuitivo o sale naturalmente que uno la música le provoca emociones, pero tal vez alguien que nunca se lo preguntó no lo puede distinguir así tan claramente. Entonces tengo como algún cuestionario medio orientativo de preguntas para que uno pueda entrenar esta habilidad de primero distinguir cuál sería la música más adecuada, después por otro lado cuál sería la estrategia cognitiva más adecuada también, y entonces cómo se combinan estos. Por ejemplo, acá acaba de entrar Nati Fiorentino, que es neuropsicóloga con la que yo trabajo y que estamos trabajando últimamente en esto, justamente en esta competencia musical emocional. Nos está interesando mucho esto, así que lo estamos estudiando y tratando de escribir algunas cosas al respecto. Hola Nati. Así que cualquier persona que quiera, que le parezca que esto le puede ayudar, nos puede contactar o porque les interesa, digamos, a nivel teórico, o porque les interesa aplicarlo y entonces nosotros les podemos ayudar. ¿Y cómo te podemos contactar? ¿Por ¿Cómo? qué medios te podemos contactar? ¿Por Instagram, por un mail, para que lo dejemos? Por Instagram, por mi mail, agustina.iturri@gmail, por Facebook, Agustina Iturri. Y la verdad que es, o sea, es un tema que tenemos para hablar mucho, ¿no? Sí. Para hablar para rato. Ahí está, ahí lo he escrito. No puedo hacer dos cosas, tartamudear porque entre escribir y hablar a la vez, ahí se me cruza un coágulo o algo, no hago buen de sinapsis. Volviendo al tema. La verdad que es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas. Yo me llevo muchas cosas para reflexionar, para pensar. Como ir cerrando un poco. ¿Cómo, o sea, en el interior, no sé si quizás por ignorancia, pero en Santiago creo que no existe musicoterapia? No sé si se hará. No la carrera, pero hay musicoterapeutas en las provincias. O sea, por lo general vienen a estudiar acá y después se vuelven a sus provincias y arman cosas. Por ejemplo, en Entre Ríos hay un colegio de musicoterapeutas, cosa que acá en Buenos Aires no existe, por ejemplo, porque han venido a estudiar acá y se fueron a su provincia y han armado cosas.
En Santiago del Estero desconozco, podría hacer una búsqueda porque nosotros tenemos nuestras redes. Se cortó. Ahí está. Hacer un bocadito de alfajor. Qué rico. Parece que tiene un límite de tiempo de 1 hora. Claro, Sí. no nos avivamos. Tenemos tiempo para hablar de un montón de cosas. Sí. Se pasó el tiempo. Me estabas diciendo de Santiago, de que Que tal vez conocías haya algún musicoterapeuta allá. Seguramente, 1, 2, 3 como mucho. ¿Y cómo los podemos contactar? O sea, ¿lo buscamos en Google directamente? ¿O tiene una página? En el grupo que tenemos de musicoterapeutas argentinos, te averiguo qué musicoterapeutas están en Santiago y te paso los contactos. Bien. Buenísimo, buenísimo. Y como para ir cerrando, bueno, un bajón que se haya cortado porque hasta que se vuelvan a conectar, hasta que le avisen de vuelta a los chicos que sigan, pero igual queda guardado 24 horas. Quería que nos cuentes alguna experiencia personal, algún consejo también para aquellos que estén interesados en estudiar musicoterapia, que están ahí en el veremos de una carrera, algún chico, una chica, algún adolescente. Y bueno, una experiencia también personal que nos quieras compartir de lo que para vos ha significado trabajar o la experiencia, algo que te haya marcado. Bueno, voy por la segunda, que es sugerencias para quienes están interesados. No duden en preguntarme, consultarme. Creo que lo más importante es, si estás con duda, hablar con un musicoterapeuta. A mí me sirvió mucho en su momento eso, más que para ir googlear o ver cosas de la carrera. Hablar con alguien que ya esté trabajando para que te cuente experiencias, porque creo que uno en principio se hace una idea de la disciplina en lo más práctico. Digamos, bueno, ¿y esto cómo se lleva a cabo? ¿Qué salida laboral tiene? Que creo que eso también es interesante o importante tenerlo en cuenta. Y alguna experiencia personal. Bueno, yo había pensado que en este video no podía no haber música, porque estamos hablando de musicoterapia. Entonces pensé que podíamos cerrar con música. ¿Qué te parece? Pero bueno, tengo un invitado de lujo al que voy a ir a buscar para que podamos cantar esta canción, que fue la canción que a mí me llevó a dedicar, o sea, cuando empecé a descubrir este área hermosa de los cuidados paliativos, me junté con una musicoterapeuta que se dedicaba a esto en un bar y ella me cantó un pedazo de esta canción y yo quedé como wow, es una canción de María Elena Walsh que se llama Plegaria Desvelada. María Elena Walsh tiene música hermosa, no solo la música que conocemos que es su música infantil, sino que tiene música para adultos hermosísima, y tiene esta canción que me la cantó esta musicoterapeuta en un bar. Yo volví como loca a mi casa, la escuché 20 millones de veces y el día que me recibí, que tuve que ir a defender mi tesis, que era sobre las necesidades espirituales de los pacientes en cuidados paliativos, justamente, cerré con esta canción, que es un chamamé. Así que voy a buscar a mi bandoneonista, a ver si la podemos... Se me ocurrió 5 minutos antes de que empecemos el vivo y la cantamos así, la repasamos, que hace años que no la tocábamos, pero bueno, nada, me voy a animar a cerrar con esto porque me parece que en esto de lo inefable y de lo que no puede ponerse con palabras, acudimos directamente a la música para hacer el cierre a esta linda charla. ¿Te parece? Voy a buscarlo. Bueno, se había cortado el vivo anteriormente porque parece que hay un límite de tiempo de 1 hora. Como verán, muy bueno todo lo que tiene para compartir una Agustina, así que por eso no hemos pasado la hora. Igual queda guardado el otro por si lo quieren ver, si quieren repasar, si se han quedado dudas. Ahí vamos. Voy a buscar la letra porque yo soy muy mala con las letras.
Me lo voy a poner. Acá está llegando mi músico. Esto es muy casero. Bueno, Acá lo tenemos. ¿qué tal? Bueno, cuando quieras. Dios mío, dame mi sueño de paz, lleno de pastillas, el diablo que nunca duerme, penando me deja vida, y a la hora del desvelo, como el ateo cuando agoniza, tengo aquello que es Dios. Madre mía, dormir en paz, dame Dios mío, señal que elevo tu cabeza de mar. El sueño con que bendices al pez en agua tranquila y a la vez que bajo el ala esconde la cabecilla, derríbame las pestañas como de noche la hierba en crinas y cierras una cortina. Campanitas, dormir en paz, dame Dios mío, sueño natural, elevo tu cabeza de mar. Al tiempo que trabajaba lloré todo el santo día, sin muerta en el alma, abrójame de sus vidas, dame el sueño que me dabas allá en la infancia cuando llovía, un buen amor que derrumbe con su caricia, dormir, dame Dios mío, sueño natural, elevo mi cabeza de mar, dormir en paz, dame Dios mío, sueño natural, elevo mi cabeza de mar. Creo que eso resume del todo la charla, ¿no? Sí, era un poco la idea. Sabía que iba a ir por ahí. Sí. Que tengo el invitado. Un saludo. Se pasó un poco, no sé si me escuché. Sí, ahí, no te escuché. Ahí sí. No, te decía que genio el invitado. Ah, el invitado, sí, él se prende en todas. Hacemos otra entrevista, la segunda parte podemos hacer eso. La segunda, ¿sí? Dale. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Agustina, gracias por tu tiempo, también por la predisposición, la buena onda, porque esto no deja de ser algo casero, algo para quizás la comunidad en la que nos rodea, o sea, sin pretensiones de ser youtubers ni nada, pero el objetivo principal es dejar justamente eso, una herramienta, un camino, una puerta, porque también es como que hay todo una contemplación mayor en este momento de encierro, una visión más contemplativa, por decirlo así, y qué lindo que tengo amigos en lo personal que siempre se habían quedado con la pica de la musicoterapia,
y quizás por la rutina, por el sistema, uno no se para y se plantea cosas muy importantes y queda ahí en la ignorancia como una definición corta y verlo más así en profundo, desde alguien que trabaja hace mucho, la verdad que eso es muy copado y, y creo que va a tener buenas repercusiones y quizás muchos más y muy buenos discípulos. Ojalá, ojalá, ojalá seamos más. Sí. Así que bueno, lo voy a dejar guardado al vivo 24 horas, así también para aquellos amigos, colegas tuyos que quieran verlo, que no han podido ver. Yo sabía que muchos no podían verlo en el momento de emisión, queda 24 horas guardado y varios pueden participar. Así que Buenísimo. una vez más, muchísimas gracias, Agus, No, por tu a tiempo. vos por la invitación. Me encantó. Este, así que bueno, nos despedimos chicos, les mandamos un abrazo, quedan los dos vivos grabados, son dos porque se acabó el tiempo y esperemos que les haya gustado y que les sirva en la vida. Y para cerrar, me he quedado con eso de ese derecho y de hablar del tema de la despedida, más que nada con esto que vos trabajas con los pacientes paliativos, tener en cuenta eso, darse la oportunidad de la despedida y qué lindo que muchas veces cuando no haya palabras lo conectemos con la música. Así que bueno, como dijo Agustina, tienen el contacto, tienen el Instagram, la buscan, si quieren hacer musicoterapia, necesitan una sesión o lo que fuese, se contactan con ella. Lo bueno es que sabemos que no está solamente en Buenos Aires, sino que hay profesionales En afuera todas de las. Buenos Ujú. Aires. Gracias, Dari, gracias por todo. Seguimos en contacto. dale, un abrazo. Chau, chau. Chao.